Dicen que hay lugares donde el tiempo se detiene y las sombras susurran tu nombre, aunque jures estar solo. Bienvenido a este rincón del miedo, donde las historias podrían ser reales. Así que, apaga las luces, ponte cómodo, recuerda darle like y suscribirte si te atreves a seguir escuchando. Siempre he creído que los trabajos nocturnos cambian a las personas, no de manera obvia, sino lentamente, como cuando dejas un papel al sol y poco a poco se va descoloriendo hasta que un día te das cuenta de que ya no es el mismo. La oscuridad hace cosas raras con la mente humana, y después de escuchar esta historia, estoy seguro de que hay lugares donde la noche nunca termina realmente. Mi nombre es Roberto Hernández Morales. Tengo 26 años y soy originario de Guadalajara, Jalisco. Llevo 3 años trabajando en el turno nocturno del Oxxo de la Avenida Revolución, esa que está justo en la esquina donde termina la zona comercial y empieza lo que la gente llama la zona fea de la ciudad. Es uno de esos lugares que durante el día se ve normal, pero cuando cae la noche, algo cambia en el ambiente. Todo comenzó hace exactamente 2 meses. Era un martes cualquiera, de esos días en que la lluvia amenaza pero nunca termina de caer. Mi turno empezaba a las 11 de la noche y terminaba a las 7 de la mañana. 8 horas que normalmente se me hacían eternas, pero esa noche algo era diferente desde el momento en que llegué. La primera señal extraña fue que el empleado del turno anterior, Joaquín, salió casi corriendo cuando llegué. Normalmente nos quedábamos platicando unos minutos mientras él me pasaba el reporte del día, pero esa noche apenas me vio y empezó a guardar sus cosas como si tuviera prisa. Le pregunté si todo estaba bien y me dijo que sí, pero su voz temblaba un poco. Me entregó las llaves y se fue sin voltear atrás. Me quedé solo en la tienda, como todas las noches, pero esta vez la sensación era distinta. El aire se sentía más pesado, como si hubiera demasiada humedad, aunque afuera no estaba lloviendo. Las luces fluorescentes del techo hacían ese ruido que siempre hacen, pero esa noche parecía más fuerte, más molesto. Era como si estuvieran peleando por mantenerse encendidas. Hice mi rutina normal. Conté la caja, revisé que todo estuviera en orden, puse música en la pequeña bocina que tenía permitido usar durante la noche. Elegí una estación de música pop, algo alegre para mantenerme despierto, pero la señal se cortaba constantemente, y cuando regresaba sonaba distorsionada como si viniera de muy lejos. Durante las primeras 2 horas no pasó nada fuera de lo común. Llegaron algunos clientes, un señor que compró cigarros, una señora joven que compró pañales para bebé, un muchacho que solo compró un refresco. Gente normal haciendo cosas normales. Pero alrededor de la 1 de la mañana las cosas empezaron a ponerse raras. Estaba acomodando unos productos en el pasillo de los dulces cuando escuché que alguien tocaba la puerta de vidrio de la entrada. Volteé y vi a una mujer parada afuera. Llevaba un vestido blanco, largo hasta los tobillos, y tenía el cabello negro, muy liso, que le cubría parte de la cara. Lo extraño era que no se movía para nada. Estaba completamente inmóvil, como una estatua. Me acerqué a la puerta pensando que tal vez necesitaba ayuda, o que no se había dado cuenta de que la tienda estaba abierta. Pero cuando llegué cerca del vidrio, la mujer no levantó la vista. Tenía la cabeza agachada y no podía verle la cara completa. Le hablé a través del vidrio. ¿Necesita algo, señora? La tienda está abierta. No respondió. No se movió ni un centímetro. Era como si no me hubiera escuchado. Pensé que tal vez era una persona con algún problema mental o que había tomado algo. En este trabajo uno ve de todo, especialmente durante la noche. Abrí la puerta y salí. ¿Está usted bien? El viento nocturno me pegó en la cara, y fue entonces cuando me di cuenta de que no había nada de viento. El aire estaba completamente quieto, pero yo había sentido esa ráfaga fría. Volteé a ver a la mujer y seguía en la misma posición, pero ahora estaba más cerca de mí. No la había visto moverse, pero definitivamente estaba más cerca. «Señora, ¿necesita que llame a alguien?» Finalmente levantó la cabeza y pude verle la cara. Era una mujer joven, tal vez de 30 años, con la piel muy pálida.
Pero lo que más me impresionó fueron sus ojos. No tenían color, no eran blancos ni negros, simplemente no tenían color alguno, como si fueran de cristal transparente. Me sonrió, pero su sonrisa era demasiado grande, como si su boca fuera más amplia de lo normal. «Solo quiero comprar algo», me dijo con una voz muy suave, casi como un susurro. Sentí un escalofrío recorrer toda mi espalda. Había algo en su voz que no sonaba humano, como si viniera de un lugar muy profundo. Pero pensé que tal vez era mi imaginación. El trabajo nocturno te hace ver y escuchar cosas que no están ahí. «Por supuesto, pase», le dije y me hice a un lado para que entrara. Caminó hacia adentro con pasos muy lentos y silenciosos. No escuché el sonido de sus zapatos contra el suelo, lo cual me pareció extraño porque el piso de la tienda era de baldosas y normalmente hace ruido cuando alguien camina. La seguí adentro y cerré la puerta detrás de mí. Una vez dentro, la mujer se dirigió hacia el pasillo de las bebidas. Yo regresé a mi lugar detrás del mostrador, pero la mantuve vigilada con el rabillo del ojo. Estaba parada frente a los refrigeradores, pero no abría ninguna puerta. Simplemente se quedó ahí, inmóvil otra vez, viendo las bebidas a través del cristal. Pasaron varios minutos y ella no se movía. Empecé a ponerme nervioso. Carraspeé un poco para llamar su atención. «¿Ya encontró lo que buscaba?», no respondió. Era como si estuviera en otro mundo. Me levanté de mi silla y caminé hacia donde estaba ella. Cuando llegué al pasillo, ya no estaba ahí. Pensé que tal vez había ido a otro pasillo, así que recorrí toda la tienda buscándola. Revisé cada pasillo, el baño, hasta atrás donde están las cajas de productos. No estaba en ningún lado, y lo más extraño era que yo no había escuchado que se abriera la puerta de salida. Esa puerta hace un sonido muy característico cada vez que alguien entra o sale, pero no había escuchado nada. Revisé las cámaras de seguridad en la pequeña pantalla que tenemos detrás del mostrador. Rebobiné los últimos minutos y me quedé helado. En las cámaras se veía claramente cómo yo salía de la tienda y hablaba con alguien, pero la mujer no aparecía en la grabación. Se me veía hablando solo, moviendo las manos como si estuviera hablando con alguien, pero no había nadie ahí. Después se me veía regresando a la tienda, pero en las cámaras yo entraba solo. No había rastro de ninguna mujer de vestido blanco. Era como si hubiera estado hablando con el aire. Sentí que las piernas me temblaban. Traté de encontrar una explicación lógica. Tal vez las cámaras tenían algún problema. Tal vez había una zona ciega que no alcanzaba a captar a la mujer. Pero por más que pensaba, no podía explicar lo que había pasado. Decidí llamar a mi supervisor para reportar el incidente, pero cuando marqué el número, la línea estaba muerta. No había tono, ni siquiera ruido estático. Era un silencio completo. Intenté con mi teléfono celular, pero no tenía señal, lo cual era muy raro porque en esa zona siempre había buena cobertura. Eran las 2 de la mañana y me quedaban 6 horas más de turno. Traté de calmarme diciéndome que había sido mi imaginación, que tal vez había estado soñando despierto. El cansancio puede jugarte malas pasadas, especialmente cuando llevas tanto tiempo trabajando de noche, pero entonces escuché algo que me heló la sangre. Desde algún lugar de la tienda, llegó el sonido de alguien arrastrando los pies. Era un sonido lento, constante, como si alguien caminara sin levantar los pies del suelo. El sonido venía del pasillo donde había visto por última vez a la mujer del vestido blanco. Me armé de valor y fui a investigar. Caminé lentamente hacia el pasillo de las bebidas tratando de no hacer ruido. El sonido se detuvo justo cuando llegué. Todo estaba en silencio otra vez, pero el aire se sentía diferente, más frío y pesado. Fue entonces cuando me di cuenta de algo terrible. En el piso, justo frente a los refrigeradores, había huellas húmedas. Eran huellas de pies descalzos, y el líquido que las formaba no era agua. Era algo más espeso, más oscuro. Las huellas formaban un camino que iba desde los refrigeradores hasta la puerta de entrada. Pero lo extraño era que no había huellas que fueran en dirección opuesta. Era como si alguien hubiera aparecido frente a los refrigeradores y después hubiera caminado hacia la salida pero sin haber entrado nunca. Saqué algunas servilletas del dispensador
y limpié las huellas. El líquido era pegajoso y tenía un olor extraño, como a hierro oxidado mezclado con algo dulce que no pude identificar. Cuando terminé de limpiar, tiré las servilletas a la basura, pero me quedé con una sensación horrible en el estómago. Traté de concentrarme en otras cosas. Acomodé productos, revisé inventarios, limpié el mostrador varias veces, pero no podía sacarme de la cabeza lo que había pasado. Cada vez que volteaba hacia la puerta de entrada, esperaba ver a la mujer del vestido blanco parada afuera otra vez. A las 3:30 de la mañana llegó otro cliente. Era un hombre mayor, de unos 60 años, que venía seguido durante mi turno. Siempre compraba lo mismo, un café caliente y un paquete de galletas. Se llamaba Don Manuel y era una de las pocas cosas buenas de trabajar en este horario. Era una persona amable que siempre tenía alguna historia interesante que contar. «¿Cómo está la noche, Roberto?», me preguntó mientras se servía su café. «Tranquila, don Manuel», le mentí. No quería preocuparlo con mis experiencias raras. «Seguro te veo un poco pálido». Don Manuel tenía esa habilidad de las personas mayores para darse cuenta cuando algo no anda bien. Me conocía bien después de tantas visitas nocturnas. «Es que ha sido una noche extraña», le dije finalmente. «¿Usted no vio a una mujer de vestido blanco cuando venía hacia acá?». Su expresión cambió completamente. El color se le fue de la cara y casi se le cae el café de las manos. «¿Una mujer de vestido blanco? ¿Estás seguro de que viste eso?». «Sí, ¿por qué la conoce?». Don Manuel se quedó callado por un momento muy largo. Finalmente habló, pero su voz sonaba diferente, más seria. «Roberto, hace muchos años, cuando yo era joven, trabajé en una gasolinera que estaba exactamente donde ahora está este Oxxo. Era de noche también, igual que tú ahora. Una noche apareció una mujer igual a la que describes. Vestido blanco largo, cabello negro, muy pálida». Se detuvo y tomó un sorbo de café antes de continuar. «Esa mujer llegaba todas las noches durante una semana. Siempre hacía lo mismo. Se quedaba parada afuera por un rato, entraba, caminaba hacia donde estaban las bebidas y después desaparecía. Los empleados pensábamos que era alguna broma pesada o que estábamos imaginando cosas». «¿Qué pasó después?», le pregunté, aunque no estaba seguro de querer saber la respuesta. «Al final de esa semana, el empleado que trabajaba conmigo en el turno nocturno desapareció. Se llamaba Esteban. Su familia lo reportó como desaparecido, pero nunca lo encontraron. La policía dijo que probablemente se había ido del pueblo por voluntad propia, pero yo sabía que eso no era cierto. Esteban tenía una familia que amaba. Nunca se habría ido así». Sentí que un frío me recorría todo el cuerpo. Después de eso cerraron la gasolinera por un tiempo. Cuando volvió a abrir ya era durante el día solamente. Nunca volvieron a tener servicio nocturno. Años después construyeron este Oxxo, pero yo siempre pensé que habían cometido un error al abrir de noche otra vez. Don Manuel pagó su café y sus galletas, pero antes de irse se acercó más al mostrador. «Roberto, si esa mujer vuelve, no hables con ella. No la dejes entrar y si puedes busca otro trabajo. Este lugar tiene algo malo desde hace mucho tiempo». Se fue y me quedé solo otra vez. Pero ahora la información que me había dado don Manuel hacía que todo fuera peor. No era solo mi imaginación. Esa cosa, sea lo que fuera, había estado aquí antes. Las siguientes 2 horas pasaron lentamente. Cada sombra que veía por el rabillo del ojo me hacía sobresaltar. Cada ruido de la calle me ponía nervioso. Mantuve las luces de la tienda al máximo y puse música más fuerte para no sentirme tan solo. A las 5:30 de la mañana, cuando ya empezaba a ver un poquito de luz en el horizonte, pensé que lo peor había pasado. Solo me faltaba 1 hora y media para que llegara el empleado del turno matutino. Ya casi había logrado convencerme de que todo había sido una mala noche y nada más. Pero entonces la vi otra vez. Estaba parada en exactamente el mismo lugar de antes, afuera de la puerta de entrada. El mismo vestido blanco, el mismo cabello negro tapándole la cara, la misma postura inmóvil. Pero esta vez había algo diferente. No estaba sola. Detrás de ella había otras figuras. No podía verlas claramente porque estaban en las sombras, pero podía distinguir sus siluetas. Eran al menos 5 o 6 personas, todas inmóviles, todas mirando hacia la tienda.
Mi primer instinto fue esconderme detrás del mostrador, pero sabía que eso no me iba a servir de nada. Si esas cosas querían entrar, iban a encontrar la manera de hacerlo. Traté de mantener la calma y recordar los consejos de don Manuel. La mujer del vestido blanco levantó la cabeza y me miró directamente a través del vidrio. Esos ojos sin color se clavaron en los míos, y sentí como si me estuvieran jalando hacia ella. Era una sensación horrible, como si algo dentro de mi cabeza me estuviera obligando a caminar hacia la puerta. Luché contra esa sensación con todas mis fuerzas. Me agarré del mostrador y traté de no mover ni un paso hacia adelante, pero la fuerza era muy intensa, como un imán invisible que me jalaba. Las otras figuras empezaron a moverse. Se acercaron más a la entrada y pude verlas mejor. Eran personas normales, hombres y mujeres de diferentes edades, pero todos tenían la misma expresión vacía en la cara. Todos tenían los mismos ojos sin color, y todos llevaban ropa que parecía muy vieja de diferentes épocas. Una de las figuras era un hombre joven con uniforme de gasolinera. Tenía una etiqueta con el nombre en el pecho, pero desde donde estaba no podía leerla claramente, aunque tenía la terrible sospecha de que decía Esteban. La mujer del vestido blanco puso su mano en el vidrio de la puerta. Escuché un sonido extraño, como si el vidrio se estuviera agrietando, pero cuando miré, la puerta seguía intacta. El sonido venía de otro lado. Era como si todo el edificio estuviera protestando. Entonces habló, pero su voz llegó hasta mí sin que ella abriera la boca. Era como si me hablara directamente dentro de la cabeza. «Ya es hora, Roberto. Has estado aquí suficiente tiempo. Es tu turno de unirte a nosotros». La fuerza que me jalaba hacia la puerta se hizo más intensa. Mis pies empezaron a moverse solos, como si ya no controlara mi propio cuerpo. Paso a paso me fui acercando a la entrada, luchando contra algo que era mucho más fuerte que yo. Cuando llegué a la puerta, la mujer sonrió otra vez con esa sonrisa demasiado grande. Las otras figuras se acercaron más, formando un círculo alrededor de la entrada. Pude ver mejor al hombre del uniforme de gasolinera, y efectivamente, la etiqueta decía, «Esteban, no tengas miedo», me dijo la voz dentro de mi cabeza. «Aquí nunca más tendrás que preocuparte por nada, nunca más tendrás que trabajar, nunca más tendrás que estar solo». Mi mano se movió sola hacia la manija de la puerta. Traté de detenerla, pero era como si mi brazo ya no me perteneciera. Sentí el metal frío de la manija bajo mi palma. Fue en ese momento cuando escuché el sonido de un carro que se acercaba. Las figuras del exterior voltearon hacia la calle y vi pánico en sus ojos sin color por primera vez. La fuerza que me controlaba se debilitó un poco. Un taxi se detuvo enfrente del Oxxo, y de él se bajó una señora mayor con una bolsa de compras. Era la señora Carmen, una cliente que venía muy temprano todos los días a comprar pan para el desayuno de su familia. Las figuras empezaron a alejarse de la puerta, retrocediendo hacia las sombras. La mujer del vestido blanco me miró con rabia, como si hubiera perdido algo muy valioso. «Esto no ha terminado, Roberto». Escuché su voz una última vez antes de que todas las figuras desaparecieran en la oscuridad. La señora Carmen entró a la tienda como si nada hubiera pasado. «Buenos días, mijo. ¿Cómo amaneció?» «Bien, señora Carmen», logré decir aunque mi voz temblaba. Compró su pan y se fue. Yo me quedé ahí temblando esperando a que llegara mi reemplazo del turno matutino. Cuando llegó Sergio a las 7 de la mañana, le dije que me sentía mal y que tenía que irme inmediatamente. No le conté nada de lo que había pasado. ¿Cómo le explicas algo así a alguien? Esa misma tarde renuncié. Le dije a mi supervisor que había encontrado otro trabajo, pero la verdad era que no podía volver a ese lugar. Sabía que si regresaba, la siguiente vez no iba a haber ningún taxi que llegara a salvarme. Han pasado 2 meses desde esa noche. He estado buscando trabajo durante el día, cualquier cosa que no sea turno nocturno. Pero las cosas no han ido bien. No he conseguido empleo y el dinero se me está agotando. Hace una semana vi un anuncio en el periódico. Necesitan un empleado para el turno nocturno en el mismo Oxxo donde trabajaba. El sueldo es mejor ahora, mucho mejor de lo que era antes, casi el doble. Sé que no debería ni pensarlo. Sé que es una trampa. Pero necesito el dinero. Mi renta está vencida, no tengo para comer y nadie más me quiere dar trabajo.
Ayer pasé por el Oxxo durante el día. Vi al nuevo empleado nocturno a través del vidrio. Es un muchacho joven, tal vez de 20 años. Se ve tranquilo, confiado. Igual que yo cuando empecé. Quise entrar y advertirle, decirle que renunciara mientras pudiera. Pero, ¿qué le iba a decir? ¿Que hay fantasmas en la tienda? ¿Que una mujer de vestido blanco viene por las noches a llevarse a los empleados? No me iba a creer. Yo tampoco me hubiera creído una historia así hace 2 meses. Esta noche voy a regresar al Ogiso. No para trabajar, sino para aplicar otra vez para el puesto. El supervisor me dijo que podía volver cuando quisiera, que era buen empleado. Sé que es una decisión terrible. Sé que probablemente no voy a salir de ahí nunca más. Pero ya no tengo opciones. La vida me ha llevado a un punto donde la única salida es regresar al lugar donde empezó mi pesadilla. Tal vez esta vez sea diferente. Tal vez ahora que sé lo que me espera, pueda encontrar una manera de resistir. O tal vez simplemente me esté engañando para hacer que esta decisión sea más fácil. En unas horas va a empezar mi primer turno de regreso. He estado viendo por la ventana de mi apartamento durante toda la tarde y ya empieza a oscurecer. Las luces de la ciudad se están encendiendo una por una y pronto va a llegar la noche otra vez. La noche que no termina nunca en ese lugar. Si están leyendo esto es porque encontraron estas notas en mi apartamento. Probablemente van a reportarme como desaparecido, igual que pasó con Esteban hace tantos años. Van a decir que me fui del pueblo por voluntad propia, que tenía problemas económicos y decidí empezar una nueva vida en otro lado. Pero la verdad es que voy a estar en el mismo lugar donde he estado desde hace 2 meses, esperando en las sombras afuera del Oxxo de la Avenida Revolución, esperando a que llegue el siguiente empleado nocturno, esperando a que sea su turno de unirse a nosotros, porque ahora entiendo algo que don Manuel no sabía cuando me contó la historia de Esteban. No hay escape de ese lugar. Una vez que te marca, siempre encuentras la manera de regresar, ya sea por dinero, por desesperación, o por esa voz que nunca se calla completamente y que te llama desde la oscuridad. La mujer del vestido blanco nunca se va realmente, solo espera. Y siempre, siempre consigue lo que quiere. El turno de noche nunca termina. Mi nombre es Daniel, y trabajo como enfermero en el turno nocturno del Hospital San Miguel. Es un hospital viejo, con paredes que crujen y pasillos que parecen alargarse en la penumbra. No es el lugar más acogedor, pero es el trabajo que tengo, y como todos los demás he aprendido a acostumbrarme a la rutina de la noche. Lo que ocurrió una noche de otoño, sin embargo, me hizo cuestionar todo lo que creía saber sobre ese hospital. Era una noche como cualquier otra. El sonido de las máquinas, los pitidos suaves y constantes de los monitores, era mi única compañía. La mayoría de los pacientes dormían profundamente, y aquellos que estaban despiertos no parecían tener más que quejas triviales. Recuerdo que esa noche me tocaba la sala de urgencias, una de las más alejadas, lo que la hacía aún más silenciosa. Había algo en la calma de esos pasillos oscuros que me hacía sentir una inquietante sensación de soledad. Mientras caminaba hacia la sala de emergencias para revisar los informes de los pacientes, algo extraño ocurrió. Una puerta, que solía estar siempre cerrada, se abrió sola ante mí. No había nada que la impulsara, ni viento, ni movimiento. La puerta simplemente se abrió con un suave chirrido, como si invitara a alguien a entrar. Miré a mi alrededor, pero no había nadie cerca. Dejé de caminar y me detuve frente a la puerta abierta. La oscuridad del pasillo que se extendía hacia el fondo parecía más densa de lo normal. Un silencio pesado envolvía la escena, y por un momento me sentí como si todo el hospital hubiera dejado de respirar. Decidí entrar más por curiosidad que por cualquier otra cosa. A veces la rutina puede volverse abrumadora, y un cambio, por más pequeño que fuera, era bienvenido. Al dar el primer paso, la temperatura bajó. No estaba preparado para ese escalofrío que recorrió mi espina dorsal. Avancé, sin saber exactamente qué esperaba encontrar. El pasillo estaba oscuro, con las luces parpadeando ocasionalmente, como si estuvieran a punto de apagarse. Sentí como mi respiración se volvía más lenta, más profunda,
mientras mis pasos resonaban en la quietud. Al llegar al final del pasillo, me encontré con una puerta antigua, un tanto deteriorada. No era la típica puerta que uno esperaría ver en un hospital moderno. Esta parecía una puerta olvidada, una que no pertenecía a este tiempo, ni a este hospital. En la parte superior había una pequeña ventana de vidrio opaco, pero lo que me llamó la atención fue lo que estaba escrito en la puerta. No eran palabras legibles, sino símbolos extraños que no pude reconocer. Curioso, me acerqué para examinar más de cerca. Cuando tocó la madera sentí que algo dentro de mí me decía que debía irme. Pero ya era tarde. Mi mano había alcanzado la perilla, y con un leve giro, la puerta se abrió. Lo que vi me heló la sangre. La habitación que se encontraba más allá no era una sala de hospital en absoluto. Era pequeña, con paredes cubiertas por moho, y el aire estaba viciado, como si no se hubiera respirado allí en años. En el centro de la habitación había una vieja silla de ruedas, oxidada por el paso del tiempo. Pero lo peor era lo que había en el suelo, una alfombra vieja y gastada con manchas que no podía identificar. Un murmullo bajo, casi imperceptible, provenía de las paredes, como si el lugar estuviera susurrando algo que no podía entender. Me acerqué un paso más, el ruido aumentando conforme avanzaba, hasta que una de las luces del techo se apagó de golpe, sumiendo la habitación en una oscuridad total. Sentí cómo mi corazón latía con fuerza, y mi mente me decía que debía salir de allí. Pero algo me impulsó a quedarme. Lo sé, fue una locura, pero estaba allí, y algo me mantenía cautivo. Al fondo, junto a la silla de ruedas, vi una figura. Era una sombra, apenas perceptible, pero estaba allí. La forma de una persona, o algo que una vez lo fue. Antes de que pudiera dar un paso más, una risa suave, casi ahogada, llenó el aire. Era como si alguien se estuviera burlando de mí, pero de una manera siniestra, como si supiera lo que estaba a punto de suceder. Con el miedo creciendo dentro de mí, decidí dar un paso atrás, pero antes de que pudiera hacerlo, escuché un susurro claro, como si alguien me hablara directamente al oído. «Vas a ser uno de ellos». Y entonces todo se apagó. El siguiente recuerdo que tengo es de estar de pie en medio de ese oscuro pasillo, temblando. No sé cuánto tiempo había pasado, ni cómo había llegado allí. Todo a mi alrededor parecía normal nuevamente, como si el pasillo ya no guardara la misma tensión de antes. Sin embargo, no podía deshacerme de la sensación de que algo extraño había sucedido. Respiré profundamente y traté de calmarme. Pensé que tal vez había sido un simple sueño, producto de la soledad y el cansancio acumulado. «Solo fue tu mente jugándote una mala pasada», me dije, repitiéndomelo en voz baja, como si al pronunciar esas palabras pudiera deshacerme del malestar que me ahogaba. Me giré y comencé a caminar de regreso, pero el murmullo que había escuchado antes seguía presente, bajo, persistente, como un eco lejano que se negaba a callar. No estaba seguro de si provenía de mi mente o si realmente había algo en el hospital que no debía estar allí. Al regresar a la sala principal, todo parecía tranquilo, demasiado tranquilo. Los pacientes dormían, como si nada hubiera alterado la calma nocturna. Traté de volver a mi rutina, a lo que se suponía que debía hacer: verificar los informes, revisar las máquinas y asegurarme de que todo estuviera bajo control. Pero no pude dejar de pensar en lo que había visto, en la figura que había estado en esa habitación. Me pregunté si alguien más había notado algo raro. Decidí preguntar a algunos de los demás empleados, pero al hacerlo, descubrí algo aún más desconcertante. Ninguno de ellos parecía tener conocimiento de esa habitación. Nadie sabía de qué les hablaba. Ni siquiera reconocían la puerta que había encontrado. No era posible después de todo. El hospital había sido renovado en varias ocasiones, y los registros no mostraban ningún cambio en el edificio que indicara la existencia de esa habitación. ¿Me habría estado inventando todo? No, la sensación de realismo era demasiado fuerte como para considerarlo una alucinación. Al principio traté de convencerme de que era solo un accidente, una mala jugada de mi mente cansada, pero conforme avanzaba la noche,
Algo me decía que lo que había experimentado era real, y que tal vez lo más peligroso era ignorarlo. A lo largo de la madrugada, las luces comenzaron a parpadear nuevamente, al igual que las máquinas. Un frío helado se apoderó de la sala de descanso, y aunque intenté abrigarme con mi chaqueta, el aire seguía siendo extraño, inquietante. Entonces, sin querer, mis pensamientos volvieron a ese lugar oscuro, ese pasillo olvidado. Sentí que algo me llamaba, algo que no podía ver pero que sabía que estaba allí. No pude evitarlo. Algo me estaba empujando, y la curiosidad me venció una vez más. Decidí regresar a la habitación. Cuando llegué allí, la puerta estaba cerrada tal como la había dejado. No estaba segura de qué esperaba encontrar. La figura, los susurros. Tal vez solo estaba buscando respuestas. Aunque sabía que podría no gustarme lo que encontraría. De nuevo tomé la perilla. Estaba fría, mucho más de lo normal. El silencio era tan profundo que casi dolía. Esta vez, no podía ignorar el creciente sentimiento de miedo que me envolvía. Pero por alguna razón lo que sentí no era solo miedo, sino también una sensación de inevitabilidad, como si todo me estuviera llevando a ese momento. Abrí la puerta, y al igual que antes, un aire pesado me dio la bienvenida. Pero esta vez, el cambio fue inmediato. La oscuridad de la habitación se sentía diferente, más densa, como si hubiera algo más allí, algo que no pertenecía a este mundo. De repente escuché unos pasos a lo lejos, muy suaves, como si alguien caminara por los pasillos. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Mi respiración se volvió irregular. Pensé que tal vez otro compañero estaba rondando por allí, pero el sonido de los pasos se acercaba más, cada vez más cerca. Era inconfundible. Los pasos eran lentos pero claros. Me giré para mirar hacia el pasillo, pero no vi a nadie. Un grito sordo rompió el aire en ese instante. No era un grito humano, pero lo oí, profundo, como si viniera de una garganta rasgada, algo que me hizo estremecerme hasta los huesos. El miedo me paralizó. El cuarto de nuevo estaba vacío, pero ya no estaba solo. En el rincón, donde antes había solo oscuridad, pude ver una figura vaga, una sombra que se movía lentamente. No podía distinguir sus detalles, pero la sensación de frío y desolación se intensificó. La figura se desplazaba hacia mí, sin prisa, pero sin detenerse. ¿Quién está ahí? Mi voz salió temblorosa, pero no hubo respuesta. La figura siguió acercándose. No pude respirar ni moverme. Las piernas me fallaron, pero algo en mi interior me decía que debía seguir allí, que no podía huir. Con cada paso que la sombra daba, yo sentía como si un peso invisible me arrastrara hacia ella. Fue entonces cuando escuché un susurro, tan cerca de mi oído que casi no lo creí. Te hemos estado esperando. El susurro quedó suspendido en el aire, resonando en mi mente como una melodía distorsionada que se repetía sin cesar. Te hemos estado esperando. Esas palabras parecían arder en mis oídos. No podía moverme, no podía hablar, solo podía quedarme allí, con el miedo envolviéndome, esperando que... ¿Quién? Y lo más aterrador de todo, ¿por qué me había tocado a mí? La figura, esa sombra que parecía no ser de este mundo, estaba ahora a solo unos pasos de mí. Aunque no podía verla claramente, podía sentir su presencia de una manera tan palpable que me helaba la sangre. El aire se espesaba, denso, como si me estuviera envolviendo en una manta fría y húmeda que me sofocaba. En ese momento mis pensamientos se atropellaron y la lógica intentó abrirse paso a la fuerza. Estaba agotado. Tal vez todo esto era una alucinación, el estrés, el cansancio extremo. Pero no podía ignorar lo que sentía. Había algo en esa oscuridad que era real. Algo tan real que hasta el ambiente a mi alrededor había cambiado, como si la propia esencia del hospital se hubiera torcido. Intenté forzar un paso atrás, pero mi cuerpo no me respondía. Cada músculo se había vuelto pesado, pegajoso, como si estuviera atrapado en la neblina de un mal sueño. Pero no podía dejar de mirar esa figura. Y entonces, ella habló de nuevo, con una voz tan baja y temblorosa que parecía provenir de una garganta que había sido rasgada por el tiempo mismo. No eres el primero, ni serás el último. Mis ojos se agrandaron de terror al escuchar esas palabras. ¿Qué quería decir con eso? ¿A quién se refería?
Pero antes de que pudiera responderme a mí mismo, la figura desapareció de mi vista tan rápido como había aparecido. Un parpadeo, y ya no estaba. La luz de la habitación titiló una vez más y por un instante pensé que mis ojos me estaban engañando. Tal vez había sido un juego de sombras. Sin embargo, cuando la luz se estabilizó, vi algo aún más inquietante. En el suelo junto a mí había un pequeño charco oscuro, algo que no podía identificar. No era agua. No olía a nada familiar, pero parecía moverse, como si respirara. Y era tan negro, tan profundo, que no podía mirarlo demasiado tiempo, sin sentir un estremecimiento recorrerme. Poco a poco, la habitación volvió a la normalidad. O eso pensé en un principio. Pero algo había cambiado en mi interior, un sentimiento persistente, que me decía que algo estaba observándome, que no estaba solo. Quería huir, salir de allí lo más rápido posible, pero las piernas me fallaban, y el miedo me paralizaba aún más. De pronto la puerta de la habitación se cerró de golpe, de una manera violenta. El sonido del cierre resonó por todo el pasillo, y en ese instante sentí una presión en el aire, como si una fuerza invisible me estuviera empujando contra las paredes. La respiración me faltó, pero no podía apartar la vista de la puerta, esperando que algo o alguien emergiera de esa oscuridad que se cernía sobre ella. Mis pensamientos se entrelazaron y el miedo se transformó en desesperación. Necesitaba salir, gritar, correr, pero estaba atrapado en ese lugar, en esa habitación, en esa pesadilla que no parecía tener fin. De repente la puerta se abrió lentamente, con un crujido que hizo que mi piel se erizara. Algo o alguien estaba al otro lado, pero no pude verlo. Lo único que podía hacer era escuchar el sonido de pasos que venían hacia mí. No estaba solo. Mi corazón latía a un ritmo frenético. ¿Quién estaba ahí? ¿Era uno de los pacientes? ¿Un compañero? ¿O era algo peor? La figura volvió a aparecer, esta vez más cercana, más tangible. Podía ver sus ojos, o al menos creía que los veía. Eran dos esferas vacías, sin vida, pero llenas de una oscuridad infinita. Y aunque su rostro era indistinguible, sentí que su mirada se clavaba en mí, como si pudiera ver hasta lo más profundo de mi alma. No podía soportarlo más. Necesitaba escapar, huir, pero algo me retenía. Algo me decía que si huía nunca volvería a ser el mismo. Estaba atrapado en un ciclo, en un juego del que no sabía si podría salir. El sonido de los pasos se detuvo frente a mí. Un susurro, el mismo de antes, resonó nuevamente. Te hemos estado esperando, pero ahora eres uno de nosotros. Y antes de que pudiera reaccionar, la figura se desvaneció en el aire, dejando una sensación de vacío que me dejó sin aliento. La luz parpadeó una vez más, y cuando volví a mirar alrededor, todo parecía estar en su lugar, pero dentro de mí sabía que algo había cambiado, algo que ya no podía ignorar. Mi mente no dejaba de dar vueltas. ¿Había sido todo una ilusión? ¿El agotamiento y la tensión habían jugado una broma cruel en mis sentidos? No sabía qué pensar, pero el miedo seguía siendo muy real. Algo estaba sucediendo en este hospital, algo más allá de lo que la razón podía explicar. Intenté, convencido de que todo era producto de mi mente, que el cansancio había hecho lo suyo, pero no pude evitarlo. Ese susurro, esa sensación de que algo me observaba, era demasiado palpable para ser solo un delirio. Decidí caminar por el pasillo, en un intento de despejarme, de confirmar que todo era una fantasía en mi cabeza. El silencio era ensordecedor. Con cada paso que daba el eco resonaba, y una sensación de incomodidad aumentaba con cada segundo. Las luces titilaban con la misma frecuencia que antes, pero ahora era diferente. La sensación de estar siendo observado no se iba. Llegué a la sala de descanso, vacía como siempre en los turnos nocturnos. Decidí sentarme y tratar de tomar un poco de aire. Respira profundamente, decía para mí mismo. Esto es solo un mal sueño. Pero incluso en ese intento, no pude dejar de escuchar algo. Un leve susurro, tan suave que podía haber sido el sonido del viento atravesando una rendija. No estaba solo. Giré rápidamente hacia la ventana, como si la simple acción de mirar fuera a devolverme la calma. El pasillo estaba tan vacío como antes, pero había algo extraño. Una sombra, una silueta en el extremo más alejado. Era casi imperceptible, pero allí estaba.
No podía distinguir bien si era alguien o si era solo mi mente buscando más pruebas para confirmar mi miedo. Decidí acercarme, mi corazón golpeando con fuerza contra mi pecho. Cada paso se sentía más pesado, y el sudor frío comenzaba a recorrer mi espalda. A medida que me acercaba, la figura parecía desvanecerse, como si se desintegrara en la luz tenue del pasillo. Sin embargo, aún sentía su presencia, como si estuviera justo detrás de mí, observándome, esperando a que me acercara aún más. No pude soportarlo más. Di un paso atrás, luego dos, y comencé a caminar rápidamente hacia la salida del hospital. Lo que fuera que estaba pasando en esos pasillos no era algo que pudiera entender o controlar. Solo necesitaba salir. El aire fresco del exterior era mi única salida, mi única forma de volver a sentir que estaba a salvo. Pero justo cuando llegué a la puerta de salida, algo me detuvo. Un sonido detrás de mí, como un susurro que ya no venía de la figura que había visto antes, sino de algo que estaba dentro de mí. Algo que me decía que no estaba acabado, que todo esto no era un accidente, que lo que había vivido esa noche iba más allá de lo que la razón podría explicar. «Vas a regresar», decía el susurro. «Nosotros siempre te encontraremos». Y en ese momento supe que, tal vez, no era yo quien estaba atrapado en un lugar desconocido. Tal vez, había algo mucho más profundo que me estaba llamando de vuelta, algo que ya no podía escapar. Dejé la puerta abierta, pero no pude irme. Algo dentro de mí sabía que si lo hacía, todo volvería a comenzar. Mi corazón latía con fuerza, pero en el fondo, ya no sabía si quería escapar. El hospital, esa sombra, esa presencia, era como un ciclo sin fin. Y mientras miraba la puerta cerrarse lentamente, una fría sensación de inevitabilidad me invadió. Al final, ya no pude distinguir si el hospital estaba vacío o si estaba siendo llenado por algo mucho más antiguo que mi propia existencia. Algo que esperaba en la oscuridad. Algo que me había estado esperando desde el principio. Hay cosas que uno no debería contar, no porque no sean ciertas, sino porque nadie las creería. Pero después de tantos años trabajando de velador, he aprendido que el silencio también se llena de ecos, y algunos no se van nunca. Me llamo Elías Rivas, y llevo más de 20 años trabajando de noche, cuidando instalaciones de todo tipo, bodegas, fábricas, escuelas. Me acostumbré al frío, al crujir de los metales, a las sombras que se mueven solas cuando el viento sopla. Pero hubo un lugar que me cambió. Uno al que nunca debí decirle que sí. Fue una fábrica abandonada en las afueras del pueblo. El edificio era enorme, con techos altos y ventanales cubiertos de polvo. Antes hacían ahí partes de maquinaria pesada, pero había estado cerrada desde hacía años. Un conocido del sindicato me ofreció el trabajo. Un turno tranquilo, Elías, solo para vigilar que no entren vándalos o animales. Pagan bien porque hay que cubrir la noche completa. Acepté. ¿Quién no lo haría? La primera noche fue tranquila. Me entregaron las llaves, una linterna, y me explicaron que debía recorrer el lugar cada 2 horas. No había cámaras, ni conexión a internet, solo una vieja radio portátil para avisos. El cuarto de vigilancia estaba en un cubículo de metal, justo a la entrada, con vista al portón principal. Caminé el perímetro. Las paredes internas estaban cubiertas de grafitis viejos. El eco de mis pasos rebotaba en el techo como si alguien me siguiera. Pero me dije que era cosa de acostumbrarse. Lo raro empezó la segunda noche. Cerca de las 3 de la mañana escuché algo que no venía del viento. Un golpe seco, fuerte, como si hubieran arrojado algo pesado al suelo. Me levanté de inmediato. Agarré la linterna y salí. Pensé que quizás había entrado alguien. Recorrí los pasillos hasta llegar al área de ensamblaje, donde estaban las máquinas más grandes, cubiertas con lonas raídas. No había nada fuera de lugar, al principio, pero entonces noté una de las lonas tirada en el piso. La levanté con cuidado esperando encontrar ratas o un gato, pero no había nada, solo un pequeño charco de agua, aunque esa zona estaba completamente techada. El agua formaba un círculo perfecto, como si alguien hubiera estado de pie allí, goteando. Me devolví al cubículo con una incomodidad difícil de explicar.
Me senté frente a la radio, puse algo de música instrumental para relajarme y traté de pensar que eran cosas normales. El edificio era viejo, húmedo, y yo ya no tenía 20 años como para no sentir el susto. Pero justo cuando estaba cerrando los ojos un momento, la radio se apagó sola. Pensé que se había ido la batería, pero cuando la toqué sentí un pequeño zumbido como si aún estuviera encendida. En lugar de música, se empezó a escuchar algo muy bajo, como si alguien respirara cerca del micrófono. No duró más de unos segundos y luego el sonido cesó. Miré por la ventana del cubículo, todo oscuro, todo quieto, hasta que vi una silueta pasar por el pasillo lateral. Me levanté de golpe. Agarré la linterna, salí y di la vuelta por donde la figura había cruzado. Pero no encontré a nadie. Ni un ruido, ni un rastro. Regresé al cubículo, cerré con llave, me senté. La radio encendió de nuevo, y esta vez sonó una voz que dijo con claridad helada: «No debiste volver». Ahí fue cuando supe que algo no andaba bien con ese lugar, pero lo peor todavía no empezaba. Estuve varios minutos sentado sin moverme, con los ojos clavados en la radio. Esa voz no era como una transmisión común. Sonaba como si alguien la hubiera dicho justo detrás de mí, pero desde dentro del aparato. Tenía ese tono bajo, gastado, como el de una persona que ya no habla seguido, como si las palabras le costaran trabajo. Intenté convencerme de que era una interferencia. Las fábricas viejas a veces atrapan frecuencias raras. Eso había leído en algún lado. Pero por más que giré la perilla, no volví a encontrar ninguna señal, solo estática. Y entonces noté algo más inquietante. La hora del reloj digital del cubículo estaba mal. Marcaba las 12:08, pero yo sabía bien que ya eran más de las 13:00. Lo confirmé en mi reloj de pulso y en el celular. Todos los relojes daban la misma hora, menos el del cubículo. El tiempo ahí dentro parecía ir por su cuenta. Volví a hacer mi ronda. No porque tuviera ganas, sino porque sentía que si me quedaba quieto, algo podía acercarse. A veces, moverse es lo único que hace que las cosas se mantengan lejos. Llegué al fondo del edificio, donde estaban los vestidores viejos. Nunca había entrado, pero esa noche, no sé por qué, la puerta estaba entreabierta. Dentro, el olor era diferente. No era solo humedad y polvo. Había algo más. Como si el aire estuviera estancado, cargado de un olor a metal y a madera mojada. Las bancas estaban cubiertas de hojas secas, aunque no había ventanas. Y justo en medio del cuarto, sobre una de las bancas, había una chaqueta colgada. Era igual a la mía, exactamente igual, incluso con el nombre bordado E. Rivas. Me quedé helado. No la había dejado ahí. Nunca había entrado a ese lugar. Me acerqué lentamente, con la linterna temblando en mi mano, y al tocarla, la tela estaba tibia, como si alguien la hubiera estado usando hasta hacía poco. Di media vuelta para salir, y entonces lo escuché. Un susurro justo detrás de mí. «No cierres la puerta». Me giré de inmediato. No había nadie. Pero la puerta se cerró sola, lenta, sin apuro, sin viento, solo, cerrándose. Corrí. Empujé con todas mis fuerzas. La puerta cedió, chirriando como si no hubiera sido abierta en años. Volví al pasillo principal con la respiración agitada. No volví a mirar atrás. De regreso en el cubículo, me encontré algo que me dejó sin palabras. Había un cuaderno abierto sobre la mesa, uno que no estaba ahí antes. En la primera hoja, con letra negra y torcida, decía: «Bitácora del turno de noche». Pasé las páginas. Eran notas una tras otra, turno tras turno. Descripciones detalladas de los ruidos, los pasillos, la radio, los susurros, las voces. Incluso hablaban del vestidor, de la chaqueta y del reloj que no marcaba la hora real. Pero lo que me paralizó fue leer esto, al final de la última página: «Elías Rivas, turno 31, aún dentro». La letra era mía, exactamente la mía. Cerré el cuaderno de golpe. Ya no sabía si estaba soñando, si era alguna clase de truco, si había inhalado algo raro. Pero una cosa era segura: yo no había escrito eso. O al menos, no lo recordaba. Y en ese momento lo supe. O mejor dicho, lo sentí.
Algo dentro de ese edificio me estaba observando desde el primer día. Algo que conocía mi nombre, que sabía mis horarios, que esperaba mis recorridos y que no tenía intención de dejarme salir. Afuera, la noche seguía tan quieta como siempre, pero yo ya no veía el mismo lugar. Sentía como si todo el edificio respirara, como si en cada rincón de esa fábrica abandonada hubiera algo despierto, algo que antes solo observaba, pero ahora empezaba a moverse. Volví a mirar el cuaderno. La última página tenía una nueva línea. No la había visto cuando la cerré, y estaba escrita con la misma letra que la anterior. Esta vez no te vayas. No sé si fue miedo o terquedad, pero arranqué la hoja con rabia. La rompí en pedazos y la metí en el basurero. El sonido del papel desgarrándose fue lo único que rompió el silencio. Ni la radio, ni el viento, ni siquiera los ruidos de la estructura respondieron. Y eso me dio más miedo que cualquier cosa. El silencio era absoluto. No aguanté más. Revisé mis cosas, agarré las llaves y decidí salir. El reloj del cubículo seguía marcando 12:08, pero mi celular decía que ya faltaban 15 minutos para que amaneciera. Me dije que si llegaba al portón principal, me iría y no volvería jamás. Pero cuando salí del cubículo, la fábrica ya no era la misma. Los pasillos se habían alargado, literalmente. Lo noté al caminar por el corredor principal. Donde antes estaban las oficinas, ahora había más puertas, más tubos colgando, más sombras, como si el edificio hubiera crecido mientras yo le daba la espalda. Y entonces escuché pasos, no los míos, eran pausados, pesados. Provenían de uno de los pasillos que antes llevaban al área de carga. Apagué mi linterna, instintivamente, y me escondí detrás de una columna. Desde allí, pude ver la figura, alta, delgada. Caminaba erguida, sin prisa, como si supiera exactamente a dónde iba. No tenía rostro visible, solo una especie de capucha hecha con lo que parecía ser un uniforme de velador, igual al mío. El corazón me retumbaba en el pecho. Cuando pasó cerca de mí, el aire se volvió espeso. Sentí un escalofrío desde la base del cuello hasta los talones. Y por un instante, me pareció que esa cosa se detenía, como si pudiera olerme en la oscuridad. Pero siguió su camino. Lentamente dobló en la esquina y desapareció entre las sombras. Aproveché para correr, no miré atrás. Llegué al portón. Estaba cerrado, pero las llaves seguían funcionando. Lo abrí, crucé, y en cuanto estuve fuera, el aire cambió. Volvió a tener ese olor normal de la madrugada. Cigarrillos, neblina, tierra fría. Me giré para mirar el edificio una última vez. Ya no estaba. En su lugar, solo quedaba un terreno baldío, con algunos cimientos viejos sobresaliendo del suelo, como costillas de algo que se había derrumbado hace mucho tiempo. Revisé mi celular. Ya eran las 6:03 de la mañana. Me quedé parado ahí, con las llaves del portón todavía en la mano, temblando. Me las guardé sin saber por qué. Me alejé caminando, sin mirar atrás, con la sensación de que algo, o alguien, me había dejado ir. Solo por ahora. Desde ese día, no he vuelto a trabajar de velador. No por miedo, aunque no lo niego, sino porque siento que cada vez que cae la noche, la fábrica podría volver a aparecer. Y si algún otro toma ese turno, ojalá lea el cuaderno a tiempo